Así que contento y agradecido también por permitirme compartir un mensaje que de seguro nos va a infundir a todo aliento, valor, fe y confianza en estos tiempos difíciles que todos estamos viviendo, porque todos estamos involucrados en alguna situación, porque es real que estamos viviendo tiempos muy críticos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos críticos, difíciles? Donde el alma de todos nosotros, las emociones, están siendo alteradas y también están siendo afectadas, porque eso es lo que hacen las crisis, las circunstancias y los momentos difíciles que vivimos. Afectan nuestras emociones y nuestras emociones siempre, según las circunstancias que nosotros podamos vivir, se alteran también y son afectadas. Por eso en esta temporada, mi querida iglesia, muchas personas están enfrentando altos niveles de ansiedad, de estrés, angustia y desesperación. Por eso hoy quiero invitarlos a todos los que estamos acá a reflexionar sobre un pasaje poderoso de la vida de Jesús que está fundamentado en Marcos 4, del versículo 35 al versículo 31. Y quiero que por un momento usted se pueda imaginar lo que le voy a decir. Que usted pueda tranquilizar y quitar su mente allí, imaginarse esto. Imagínese por un momento estar en una barca pequeña en medio de un mar oscuro. Imagínese eso, que usted pueda estar en una barca pequeña en medio de un mar oscuro y de repente se levanta una tormenta violenta y comienza a golpear y azotar esa barca. El viento y las olas son tan fuertes que sientes que la barca se va a hundir. ¿Cómo te podías sentir en ese momento? De repente tus emociones también se alteran, tus emociones también son afectadas, porque imagínate verte en un momento donde las olas golpean la barca, golpean el lugar donde tú vas viajando en medio de un mar oscuro. Imagínate cómo te puedes sentir. Así se sintieron los discípulos aquella noche en el mar de Galilea, cuando una fuerte tormenta azotó su barca. Así se sintieron, y ahorita vamos a ver el pasaje, pero así se sintieron sus discípulos, porque la barca donde se desplazaban los discípulos de Jesús en el mar de Galilea también fue azotada y golpeada por una tormenta. Y la tormenta representa situaciones y problemas que vivimos. La barca representa tu vida, representa tu familia, representa la iglesia. Y quizás hoy tú te encuentras en medio de una tormenta similar a la que estaban enfrentando estos discípulos. Quizás estés enfrentando una tormenta familiar. Quizás estás pasando por desafíos financieros, angustias emocionales, como el estrés, la ansiedad, la desesperación o la angustia. De repente estás pasando por decisiones difíciles que no sabes qué decisión tomar. Pero en este pasaje hay una verdad que nos llena de esperanza. Y la verdad es que aunque el viento y las olas o la tormenta sean muy fuertes, tu barca no se hundirá. Pastor, ¿y por qué no se va a hundir? Porque cuando Jesús está en tu barca, no se hundirá la barca. Y este es el título del tema que quiero compartir con ustedes esta mañana. Tu barca no se hundirá. Dígale que está a su lado, tu barca no se hundirá. Una barca, escuche bien, en términos generales, es una pequeña embarcación que se utiliza para navegar en ríos, lagos y mares. Y yo creo que todos tienen el conocimiento de lo que es una barca. Sin embargo, más allá de su definición literal, tiene un peso simbólico o un significado muy especial. Esta barca. La barca simboliza un viaje, ya sea físico o espiritual, representando cambios y transformaciones. Físicamente, cuando usted va en una barca, usted se mueve a través de un remo que lleve esa barca al destino a la cual usted quiera llegar. Por eso la barca representa o simboliza un viaje físico, pero también simboliza un viaje espiritual en la cual van a haber cambios y transformaciones. La barca puede simbolizar nuestras vidas, simboliza nuestro hogar, simboliza nuestra familia, simboliza la iglesia, y las tormentas simbolizan los problemas que enfrentamos día a día. Por eso en el libro, en el Evangelio
de Marcos capítulo 34 al 41, perdón, capítulo 4 del 35 al 41, en la versión Dios habla hoy, escuche lo que dice. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Otra versión dice, pasemos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron los discípulos y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dijo, y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio. Otra versión dice, cálmate, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros, ¿y quién será este que hasta el viento y el mar lo obedece? Y lo primero que podemos nosotros observar o aprender en este pasaje es que el plan de pasar hacia el otro lado es de Jesús. El plan de pasar al otro lado fue de Jesús cuando Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Tenían que seguir extendiendo el reino de Dios y seguir haciendo milagros a aquellas personas que necesitaban de la presencia de Jesús. Jesús venía de predicar y enseñar sobre la parábola de la semilla del sembrador, sobre la parábola de la semilla de mostaza, y después de esas enseñanzas, él dijo, vamos a pasar al otro lado porque hay algo que tenemos que hacer al otro lado de Galilea. Y era que tenían que ir a enfrentar a un hombre que era el endemoniado de Gadareno. Entonces, lo que nos enseña este pasaje es que el plan de pasar al otro lado es de Jesús. Y esta invitación de Jesús a sus discípulos de pasar al otro lado, no solo se trataba de un simple viaje, porque recuerden que los discípulos, la mayoría de ellos eran en aquellos tiempos pescadores, eran hombres que transitaban en el mar y de seguro sí habían enfrentado tormentas, pero de todas ellas ellos se habían librado porque tenían experiencia y ellos veían ese viaje como algo simple, pero no era tan simple el viaje, se trataba de un viaje de fe y transformación. Porque a través de este viaje, Jesús iba a hacer un milagro de calmar la tormenta que azotaba la barca y esto iba a traer como resultado que la fe y la vida de estos discípulos no iba a ser igual. Este hecho muestra que Jesús tenía un propósito específico, aun cuando sus discípulos no comprendían completamente. Jesús los guió intencionalmente, escucha esta palabra, hacia una experiencia que fortalecería su fe. Porque Jesús era un hombre intencional. Igual, y nosotros hemos enseñado aquí la intencionalidad. Y Jesús fue intencional en llevar a estos discípulos al otro lado, para que ellos pudieran vivir una experiencia más de la que ya habían vivido, que iba a seguir fortaleciendo su fe. Jesús sabía que se iba a levantar una tormenta, pero esto era parte del plan de Dios para enseñarle a confiar cada día más en Jesús. Esto estaba dentro del plan de Dios para enseñarle a sus discípulos a confiar más profundamente en Él. Esto significa, mi querida iglesia, para que se les revele lo que es el primer versículo de este pasaje del capítulo 4, es que el plan de pasar al otro lado, de que nosotros pasemos al otro lado, es de Jesús. El plan de que tú y yo pasemos de las tinieblas a la luz es de Jesús. Por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:9, dijo que nosotros vamos a ser trasladados de las tinieblas a la luz. Ese es el plan de Dios, que tú y yo pasemos de las tinieblas a la luz para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos escogió. Dios nos llamó, mi querida iglesia, de una vida vacía y sin sentido, alejados de Él, a una vida llena de esperanza y propósito divino. Por eso el plan de pasar de la tristeza al gozo también es de Jesús.
La Biblia lo dice en Juan 16:20, que tu tristeza se convertirá en gozo. El plan de pasar de la mentira a la verdad es de Jesús. El plan de pasar del síndrome de la hipocresía a la sinceridad es de Jesús. El plan de pasar de la incredulidad a la fe también es de Jesús. Por eso en la Biblia dice en Marcos 6:24, cuando un hombre que tenía un hijo enfermo llega a Jesús y le pide el milagro a Jesús por su hijo, y Jesús le dice, ¿cree? Y él dice, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. El plan de pasar de la escasez a la multiplicación, al crecimiento y a la abundancia es de Jesús. Hebreos 6:14 dice, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Por eso, mi querida iglesia, pasar al otro lado no solo se trata de un simple viaje donde todo va a ser fácil y sencillo. Este es el viaje de la fe. Y para tú mantenerte en este viaje, que lo puedes ver simple, porque vienes un domingo y te sientas, este viaje no es un simple viaje, no va a ser sencillo, porque en medio de este viaje vamos a enfrentar situaciones difíciles. No va a ser un viaje sencillo, no va a ser un viaje fácil, sino va a ser un viaje de fe y de transformación. Este viaje donde tú y yo estamos involucrados, que se llama fe, es un proceso de transformación para llegar a ser como la imagen de Cristo, para poder reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y este proceso continúa a lo largo de la vida mientras nosotros permanezcamos acá en la tierra. Y a través de este viaje, Jesús hará milagros y calmará las tormentas que hoy pueden estar golpeando tu vida, tu familia y tu finanza. Y por lo tanto, tu vida y mi vida no será igual. Mire, nosotros como pareja tenemos 22 años en este viaje de la fe, donde hemos enfrentado tormentas y las seguiremos enfrentando porque eso es parte del viaje de nosotros como discípulos de Cristo. ¿Cuántos se consideran discípulos de Cristo? Si todos somos discípulos, nosotros todos estamos montados en esta barca. Y en esta barca vamos a enfrentar tormentas. No creas que el viaje que tú estás emprendiendo o que comenzaste en este lugar o en la presencia de Dios va a ser fácil, va a ser sencillo. Nosotros tenemos 22 años en este viaje y todavía seguimos enfrentando tormentas. Tormentas emocionales, tormentas espirituales, tormentas familiares y tormentas sociales. Estas son parte de las tormentas que nosotros también hemos enfrentado, pero también hemos visto cómo Dios ha calmado las tormentas en nuestra vida. Nuestra vida, le hablo como matrimonio, nuestra vida siempre ha estado basada constantemente en milagros, no solo en tormentas, sino que Dios constantemente ha hecho milagros en nosotros. El solo hecho de que Dios haya transformado mi vida y haya transformado mi matrimonio es un milagro de Dios. Dios nos pasó a nosotros al otro lado, como familia. Dios nos pasó de una vida vacía, llena de drogas, de alcoholismo, de maltrato emocional, porque nunca hubo maltrato físico, sino maltrato emocional por mi manera de comportarme hacia mi esposa. Dios nos pasó de esa vida llena de droga, alcoholismo y maltrato emocional a una vida transformada por su poder y su verdad. Dios nos pasó de ser un matrimonio fracturado, maltratado, herido en todas las áreas de nuestras vidas, nos pasó a ser un matrimonio saludable y significativo, no perfecto, pero sí tenemos una relación saludable. Dios nos pasó de ser un matrimonio estéril, escuche bien, sin hijos, a ser un matrimonio fértil, porque hoy tenemos y podemos disfrutar de un bello hijo. Dios nos pasó a nosotros al otro lado. Quizás tú estás pasando por una tormenta también emocional. Quizás sea una tormenta de estrés, de ansiedad, de preocupación y de angustia. Quizás también estés enfrentando una tormenta física, problema de salud, alguna enfermedad. Quizás sea una tormenta familiar. Quizás estés enfrentando una tormenta financiera o una tormenta mental.
Quizás sea una tormenta espiritual, pero de todas estas tormentas tienes que estar convencido de que todas ellas Dios te va a librar. Dios siempre entrará en acción para calmar las tormentas que hoy en día están golpeando tu vida, tu barca, tu familia y tu finanzas. Recuerda, iglesia, que Jesús siempre nos va a guiar intencionalmente hacia experiencias que van a fortalecer nuestra fe, nuestra vida. Y esa vida de nosotros nunca va a ser igual. Nosotros siempre hemos vivido experiencias y todas aquellas personas que se decidieron seguir a Dios en el Antiguo Testamento y aquellas personas que decidieron seguir a Jesús, todos tuvieron una experiencia de fe. Porque todos vivieron momentos difíciles, tormentas como estos discípulos. Moisés también vivió situaciones difíciles cuando decidió ser el libertador del pueblo de Egipto. Fueron experiencias que fortalecieron cada día la fe de Moisés y la fe de los discípulos de Jesús. Jesús sabe que nosotros vamos a enfrentar tormentas en esta tierra, en esta vida. Mientras permanezcamos vivos, vamos a enfrentar tormentas y Jesús lo sabe. Pero eso es parte del plan de Dios. ¿Y para qué, pastor? Para enseñarnos a confiar más profundamente en Él. Escucha bien, iglesia, cuando seguimos el llamado de Jesús, Él nos garantiza estar con nosotros aún en las tormentas más difíciles. Y eso es parte del plan que Dios trazó para estos discípulos y el plan que Dios tiene trazado para nosotros. Lo segundo que podemos aprender en este pasaje, en el versículo 36, y que tiene un significado muy interesante, es que cuando dice, el versículo 36, entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas la acompañaban. Este versículo marca el inicio del viaje hacia el otro lado del lago. Marca el inicio de una experiencia de fe. El hecho de que Jesús ya estuviera en la barca, eso reflejaba la disposición para acompañar y guiar a sus discípulos donde ellos iban a ir. Hay un pequeño detalle en este pasaje que cuando usted lo lee, es que habían otras barcas involucradas en este viaje, y así lo dice la historia, que seguían a Jesús. La barca que acompañaban a Jesús simbolizan las comunidades creyentes que aunque enfrenten tormentas, juntos siempre permanecerán su mirada puesta en Jesús. Este pasaje es un recordatorio de que la fe no es individual, la fe es colectiva. Dice la historia que los discípulos obedecieron a Jesús como un acto de consagración y enfoque a seguirlo. Y aunque parecía ser un simple viaje, este viaje marcó el comienzo de un evento que transformaría la fe de estos discípulos. La tormenta que enfrentaron y la autoridad de Jesús en calmar dicha tormenta los enseñó a tener fe y confianza cada día más en Jesús. Aplíquenlo a su vida en el día de hoy. El día en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, marcó el inicio de nuestro viaje. ¿Para cumplir con qué? Con el propósito para el cual Dios nos escogió. Esto significa que Jesús siempre estará dispuesto a acompañarnos. Desde el momento que aceptamos, Jesús siempre estará allí, con la intención y la disposición de acompañarnos, guiarnos y protegernos durante este viaje. O sea que no estamos solos. No estamos solos, Jesús está con nosotros. Y lo más hermoso es que en este viaje están involucradas otras personas comprometidas con extender el reino de Dios. Una comunidad de creyentes valientes que aunque enfrentemos tormentas juntos, nuestros ojos siempre permanecerán puestos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso una de las cosas que debemos recordar es que la fe no es individual, es colectiva. Por eso la Biblia dice, anímense unos a otros, bendíganse unos a otros, vamos, fortaléjanse unos a otros, oren unos por otros, porque la fe de nosotros no debe ser individual, es una fe colectiva. Para eso somos una familia. ¿Para qué? Para que nosotros nos apoyemos en medio de la tormenta que podamos enfrentar.
Porque todos, de alguna u otra manera, enfrentamos tormentas en esta vida. Usted las seguirá enfrentando, pero para eso estamos. ¿Para qué? Para nosotros acompañarte en medio de esa tormenta. Estos discípulos no partieron solos en esa barca, habían barcas alrededor. Y esas barcas que estaban alrededor estaban acompañando a Jesús y estuvieron seguramente en esa tormenta. Pero también no solamente acompañaron a sus discípulos de Jesús en las tormentas, sino que vieron el milagro que Jesús hizo de calmar la tormenta. En este viaje de la fe, mi querida iglesia, tú también vas a ser protagonista de lo que Dios va a hacer contigo y va a hacer en la vida de otros. Porque lo que Dios hace en una vida es palpable, es visible. Lo que Dios hace en las personas de calmar las tormentas y las pruebas y los problemas que enfrentan es visible y palpable ante los ojos de los demás. Por eso este viaje también marcará el comienzo, mi querida iglesia, de un acontecimiento que seguirá transformando nuestra fe. Porque lo que Dios quiere y anhela y desea es que nosotros podamos aumentar cada día más nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Porque cuando usted y yo enfrentamos tormentas y problemas en la vida, parece ser que nuestra fe se debilita. Parece ser que tu fe mengua, que tu confianza en Dios se debilita. Porque crees que todo este viaje de que aceptaste a Cristo y empezaste en esta iglesia y te montaste en esta barca, crees que todo va a ser color de rosa en la vida. No, mi querida iglesia. Jesús lo dijo muy claro: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo enfrentarás problemas, circunstancias difíciles, pero cobra ánimo porque yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. El que te diga que no vas a enfrentar problemas y desafíos en la vida te está mintiendo, porque eso es bíblico. Y Dios se lo dijo bien claro a sus discípulos. Por eso ellos estaban preparados, pero cada experiencia que ellos enfrentaban fortalecía su fe. ¿Usted cree que la experiencia que nosotros hemos tenido como matrimonio no ha fortalecido nuestra fe cada día más y ha fortalecido nuestra confianza en Dios? ¿Por qué? Porque hemos visto que Dios es un Dios detallista. En los momentos de cualquier tormenta que nosotros podamos vivir, Dios siempre está ahí para ayudarnos a calmar la tormenta. Siempre envía a alguien o Dios nos da una palabra, pero Dios siempre se va a hacer presente en medio de la tormenta. Y nosotros como pareja vivimos tormentas. Y a veces tormentas inesperadas, porque hay tormentas que se levantan que usted no las espera. Hay otras tormentas que usted mismo las provoca, que son provocadas por usted mismo, por sus malas decisiones. Provoca tormentas difíciles en su vida. Porque no todas las tormentas llegan como les llegó a los discípulos por sí solas. No, hay tormentas que uno mismo la provoca. Y nosotros, para ser vulnerables, mire, nosotros vivimos una tormenta en el retiro. Nosotros estábamos en el taller y salimos a cenar y en medio de la cena tuvimos una situación, un desacuerdo con una discusión de un punto de lo que estábamos viendo. Y entramos en un desacuerdo que se levantó una tormenta. La provocamos nosotros mismos porque Milexa tenía su posición y yo tenía mi posición. Y se levantó esa tormenta inesperada allí. Y la atmósfera y el ambiente en ese momento se puso tenso. Fuerte estaba el momento ahí, entre nosotros dos. Y de repente apareció el Señor. Apareció la pastora Aura y el pastor Álvaro. ¿Están solos? ¿Nos podemos sentar con ustedes? Mire, eso es algo que cuando usted se desarrolla el discernimiento, usted discierne que Dios te está enviando para salvarte de esa tormenta. Y cuando esas dos personas se sentaron con nosotros, los dos pastores, el pastor Álvaro y la pastora Aura, la conversación que colocaron era justo lo que nosotros estábamos enfrentando. ¿Cómo no estar agradecido de Dios? Y llegó Dios por medio de los pastores y calmó la tormenta. Nosotros igual vivimos tormenta, pero esas experiencias que nosotros vivimos fortalece cada día más nuestra fe. ¿Usted cree que
toda la experiencia que nosotros hemos tenido durante el recorrido en este viaje, en esta barca que todavía permanecemos dentro de ella, que es esta casa donde nosotros nacimos. Nuestra vida ha sido un constante milagro en todas las áreas. En nuestra área física, en nuestra área de salud, ha sido un constante milagro. En nuestra área financiera, que usted pueda ver, y muchos hoy ven lo que tenemos, pero no ven lo que nosotros pasamos y sufrimos antes de tener lo que ven. Pero han sido unos constantes milagros. Lo hemos peleado en oración, lo hemos peleado en fe. Y cada vez que Dios nos responde, eso fortalece nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y Dios hasta hoy no nos ha fallado. Dios hasta hoy no nos falla y no nos fallará. Por eso nuestra fe y nuestra confianza en Dios cada día está más arraigada. Hemos enfrentado problemas o tormentas sociales, espirituales. Gente que por el simple hecho de nosotros querer hacer las cosas bien para sacar la obra de Dios adelante, se levantan comentarios en el ambiente, que se levantan, no sé con qué intención, de dañar y perjudicar lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo por medio de nosotros. Pero son tormentas que se levantan, que golpean nuestras vidas. Porque a veces no le esperamos, comentarios que salen dentro de la misma casa y golpean también nuestras emociones. Pero nosotros estamos confiados de que Dios nos seguirá respaldando. Dios seguirá perfeccionando la obra que ha comenzado en esta casa. Por eso nunca se me olvida. Mira una prédica que yo di hace años y fue una de las primeras prédicas que di aquí, mutiladores del cuerpo. Se llamaba la prédica, mutiladores del cuerpo. Porque la mutilación de los miembros del cuerpo sale dentro del mismo cuerpo, no de afuera. Nadie puede mutilar este cuerpo de afuera, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. No mutilamos nosotros mismos. Pastor, ¿y cómo viene esa mutilación? Cuando usted habla y murmura de otra persona, cuando empieza a juzgar y a cuestionar la vida de otro. Ahí está mutilando un cuerpo, un miembro de este cuerpo. Y esas son las tormentas que se levantan y son normales. Sí, no debería suceder, no, si todos maduramos y todos remamos hacia un mismo lugar. Porque estos discípulos, aún en medio de su diferencia, de seguro todos se pusieron de acuerdo a izar las velas, vamos, agarren los remos, vamos a remar todo a su mismo lugar. Nadie se puso a señalar a uno ni al otro en ese momento. No hay tiempo de señalamiento en medio de una tormenta, en medio de la crisis y del caos. No hay señalamiento. Aquí lo que hay que es unirse y trabajar juntos y alcanzar aquello para lo cual Dios nos alcanzó a nosotros. Por eso este viaje, mi querida iglesia, también va a marcar un comienzo en todos aquellos que decidan obedecer a Dios como lo obedecieron estos discípulos. Y recuerda siempre que cuando dejamos todo en las manos de Jesús y lo llevamos con nosotros, podemos navegar bajo cualquier circunstancia. Jesús siempre estará presente en nuestras vidas para enfrentar con nosotros cualquier tormenta. Y eso es lo que Jesús seguirá haciendo. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Por eso en el versículo 37 describe de manera vivida la intensidad de la tormenta que enfrentaron los discípulos junto a Jesús. Escuche lo que dice el 37. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Dice la historia que eran tan fuertes la tormenta que las olas caían sobre la barca. Y aunque Jesús estaba en la barca, eso no impidió que la tormenta se desatara. A pesar de que parecía que la tormenta tomaría el control, la presencia de Jesús fue garantía de protección y seguridad para estos discípulos. Los discípulos, a pesar de tener a Jesús en la barca, se llenaron de miedo. Por eso ellos también enfrentaron, en medio de esta tormenta, enfrentaron tormenta no solamente física, al ver esas olas y esa tormenta que golpeaba su barca, sino que también vivieron sus tormentas emocionales, sintieron miedo, sintieron temor, y es normal, se sintieron desesperados y angustia, porque es normal que en una situación de una crisis como la que enfrentaron sus discípulos, no vayan a sentir desesperación y angustia.
toda tormenta nos genera eso. Pero la clave es que no nos quedemos anclados en las emociones, sino entender y saber que cuando Jesús está en nuestra barca, eso nos garantiza que nuestra barca no se va a hundir, que tu vida no se va a hundir. Y los discípulos enfrentaron todo esto. Por eso, mi querida iglesia, las tormentas, o sea, las pruebas y los desafíos llegarán a nuestras vidas, incluso teniendo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Esto nos enseña que como creyentes no estamos exentos a vivir dificultades. Todos vamos a pasar por dificultades, pero de algo podemos estar seguros, que nunca las vamos a enfrentar sola. Aunque las pruebas nos rodeen, aunque las tormentas se levanten y golpeen nuestras vidas, la fe y la confianza en Jesús será nuestra ancla en todo tiempo. Por eso recuerda, iglesia, que la fe y la confianza en Jesús nos permite encontrar paz aún en medio de las peores tormentas. Por eso el versículo 38 dice, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron los discípulos y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? El sueño que tenía Jesús refleja su absoluta confianza en el plan de Dios. Aún en medio de la tormenta, Jesús nos muestra preocupación, demostrando que Él tiene el control de todo. Dice la historia que los discípulos le despertaron y le dijeron, maestro, imagínense el grito de los discípulos, que no fue un grito suave, no fue un grito alto de desesperación, de angustia. No sé si usted ha escuchado a alguien cuando está angustiado y desesperado y levanta un grito de desesperación. Y los discípulos le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Esta exclamación de los discípulos refleja la desesperación y el miedo que ellos sintieron en medio de la tormenta. Y aunque Jesús estaba con ellos, su reacción mostró la fragilidad de su fe en ese momento. A pesar de su miedo y duda, los discípulos hicieron lo correcto, acudieron a Jesús. Y Jesús aprovechó este momento para enseñarle que su presencia en su vida era suficiente. La pregunta es, ¿has reflejado miedo y desesperación en medio de una tormenta, en medio de algún problema? ¿Alguna vez has exclamado o gritado a Jesús de la manera como lo hicieron los discípulos? ¿Le has dicho alguna vez a Jesús o a Dios, no te importa, Jesús, que me estoy hundiendo en esta crisis, en esta situación? ¿Dónde está Jesús? ¿Está dormido? ¿Me van a dejar solo en esta crisis? ¿No te importa que me esté hundiendo en mi dolor y mi soledad? ¿No te importa que me esté hundiendo en mi frustración? Esta reacción, mi querida iglesia, muestra siempre la fragilidad y la debilidad de nuestra fe. Porque en momentos de crisis podemos sentir que Dios está distante o que no interviene en nuestras circunstancias. Pero a pesar del miedo y la duda, debemos hacer lo correcto. Tenemos que ir a buscar a Dios aun cuando no entendamos su aparente silencio. Aunque las olas amenacen con hundirnos, iglesia, confiemos que solo Dios puede librarnos de esa tempestad. Confiemos, iglesia, que solo en Dios podemos encontrar paz y seguridad. Y aunque las tormentas vengan y golpeen nuestras vidas, si tú y yo confiamos en Jesús, nuestra barca no se hundirá. Por eso dígale que está a su lado nuevamente, tu barca no se hundirá. Iglesia, tu vida no se va a hundir en la incredulidad, en la duda. Tu vida no se va a hundir en la ansiedad, en la desesperación. Tu vida no se va a hundir en la angustia y en la depresión. Tu matrimonio no se hundirá en el fracaso, en la infidelidad, en la apatía. Tus hijos no se hundirán, mi querida iglesia, en la rebeldía, en los vicios, en la inmoralidad, porque Jesús está con nosotros. Jesús está en tu barca, Jesús está en tu familia y Jesús no va a permitir que ni tú, ni tus hijos, ni tus finanzas se hundan en el nombre de Jesús. Él no lo va a permitir. Por eso dice en el 39, voy terminando, cuando Jesús se levantó en aquella barca, reprendió al viento y al mar, demostrando no solo autoridad sobre la naturaleza,
sino también su amor y protección hacia su discípulo. Esto nos enseña, mi querida iglesia, que en nuestras tormentas personales, Jesús siempre se va a levantar a nuestro favor. En medio de tus tormentas emocionales, familiares, financieras, Jesús se levantará a tu favor para traer paz y calma a tu vida. Escucha bien, iglesia, con Jesús en nuestra barca, no importa qué tan fuertes sean las tormentas o cuán altas sean las olas. Su presencia en nuestras vidas es garantía de que llegaremos al destino que Él ha planeado para cada uno de nosotros. Con Jesús a bordo, podemos navegar cualquier desafío con fe y esperanza. Por eso confiar en Jesús, iglesia, significa mantener nuestros ojos puestos en Él, sabiendo que su poder y su amor son más grandes que cualquier tormenta. Su amor, escuche bien, y su protección es más grande que cualquier tormenta que podamos enfrentar. Yo no sé, mi querida iglesia, cuál sea tu tormenta en esta mañana. No sé cuál situación puedas estar enfrentando. Pero algo que tienes que estar convencido es que Jesús se va a levantar a tu favor. En medio del crisis, del caos financiero, familiar, social, espiritual, Jesús siempre se va a levantar a tu favor. Siempre se va a levantar a nuestro favor. Por eso, mi querida iglesia, nunca olvide que sus planes para con nosotros son perfectos y que su presencia siempre va a fortalecer nuestras vidas en el nombre de Jesús. Por eso, mi querida iglesia, en medio de la tormenta, que puedas enfrentar, confía en Dios. Ten fe que Dios está contigo. En medio del caos, la crisis que puedan estar golpeando tu vida en esta mañana, ten fe y confianza de que Jesús te va a librar de esa situación. Jesús se va a levantar. ¿Y por qué se va a levantar, pastor? Porque Jesús nos ama, porque Jesús es nuestro escudo, porque Jesús es nuestro proveedor, porque Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En medio de la tormenta, Él va a estar con nosotros. Él nunca se apartará. Y no piense como pensaron los discípulos, ¿estás dormido? Jesús no está dormido. Porque en ese momento que Jesús estaba en la barca descansando, era porque venía de unas enseñanzas y su cuerpo físicamente estaba cansado. Pero Él, en medio de ese descanso, Él tenía la autoridad y el control de cualquier situación. Y es algo que tú tienes que entender. No creas que Jesús te ha dejado solo, que no te escucha, que no te responde. Tranquilo, Él tiene el control de la situación y cualquier tormenta que tú y yo podamos enfrentar. Jesús no ha pedido el control. Jesús siempre ha permanecido en control de todo. Por eso Él debe ser siempre el centro de nuestras vidas. Debe ser el piloto, el capitán que dirija nuestra barca. Y hoy, en esta mañana, tú tienes que evaluarte en este viaje donde Jesús te ha involucrado. Donde tú crees que tu vida en este viaje iba a ser sencillo, iba a ser simple. No, vas a enfrentar situaciones, pero esas situaciones que enfrentes va a ser una experiencia de fe para que tú mañana puedas seguir extendiendo esa fe a otro que en esta temporada la necesita. Nosotros somos parte de esa experiencia y de esa experiencia de fe que nosotros hemos vivido, de esa experiencia es que nosotros hablamos a otras personas. Tenemos que seguir extendiendo el reino, pero el extender el reino de Dios tiene que ver con que nosotros testifiquemos de la obra que Dios hace y seguirá haciendo a favor de nuestras vidas. Por eso no nos cansaremos de testificar de lo que Jesús ha hecho y seguirá haciendo, porque esos testimonios de fe de seguro van a fortalecer tu vida y va a generar una mayor confianza hacia Jesús.